Muy bien, vamos a iniciar la clase. El día de ayer estuvimos hablando de una operación de crédito llamada eh, de habilitación o avío y refaccionarios. Los créditos de habilitación o avío pues, son aquellos que en donde se otorgan con el objeto de que el, el habilitado pueda disponer eh, de una suma determinada de dinero para adquirir materias primas, para adquirir bienes materiales, para pagar sueldos, entre otras cuestiones. Ese es el crédito de avío. El refaccionario sirve para adquirir maquinaria, instrumentos de labranza, para hacer una construcción, para adquirir maquinaria como tractores, trilladoras, ganado, construir alguna bodega, eh, comprar una seleccionadora de fruta o de granos, etc. Entonces, para eso sirve, nada más que la diferencia es de que uno es cíclico. ¿Esto qué significa? Que el crédito de habilitación o avío pues, sirve para un ciclo agrícola principalmente. O sea, principalmente son para empresas agropecuarias, ¿verdad? Productivas. Todo lo que se produce en un ciclo primavera-verano, por decirlo así, o otoño-invierno. Ahorita estamos en el ciclo primavera-verano. Ya debe haber iniciado. No se ha llevado a cabo, ¿por qué? Pues porque había sequía. La sequía retrasa el inicio de los ciclos. Entonces, apenas está lloviendo, empezó a llover ahora en mayo, afortunadamente. Teníamos un problema de sequía muy agudo, muy grave, que estaba afectando al país principalmente, ¿verdad? Y no se diga nuestra región. Yo recuerdo que a finales del 2018, pues ya dejó de llover como debería de ser. Eh, Todo el 2019 fue muy escasa el agua, llovió muy poco. No se diga ya en el último semestre del año pasado, del año 2019, pues prácticamente no llovió. Y todo el primer trimestre de este año, 2020, yo diría hasta los 4 meses no llovió. Entonces estamos recibiendo lluvias ahora en el quinto mes del año 2020. Qué bueno. Ahorita, según la prensa, el día de ayer decía que habían caído 4 pulgadas, pero como estaba tan seco, la tierra requiere de 7 pulgadas. Entonces, con otro poquito más que llueva, hay humedad suficiente para que se empiece a sembrar. Entonces, para obtener la semilla, para preparar la tierra, para poderla sembrar, para sembrar en sí, ¿verdad? Que es también una actividad agrícola importante, en donde se utiliza el tractor, donde se tiene que comprar semilla para plantarla y todos los trabajos de cultivo, ¿verdad? De barbecho, de chapoleo, que se tiene que llevar durante el proceso hasta el final obtener la cosecha. Todo ese periodo cíclico, decía yo, un ciclo agrícola, primavera-verano, pues se tiene que obtener un crédito de habilitación y avío para poder solventar los gastos que vayan surgiendo. De las regaderas, de los hombres que riegan, de los que, el agua que se consume. Si no llueve, pues tenemos, si son de riego las tierras, hay que pagar agua, hay que pagar a la persona que se encarga de regar, etcétera. El chapoleo, todos esos gastos tienen que ser cubiertos por el avío. En cambio, el refaccionario, pues son créditos ya más de largo plazo, ¿verdad? Ya no, a veces son cíclicos, ¿verdad? O abarca varios ciclos agrícolas, pero generalmente son a largo plazo.
Entonces, son créditos más caros, donde se adquiere más dinero, ¿verdad? Voy a comprar 20, 50 vacas, pero no nada más eso. Tengo que poner cercos, tengo que plantar pasto, ¿verdad? El pasto es el que consume o el que come el ganado. Hay de diversos tipos. Todo eso cuesta. Plantarlo, ¿verdad? Cultivarlo y al final que esté apto, que esté listo para el consumo de los animales. Los cercos también. Hay que comprar postes, hay que comprar alambre para poder cercar. Lo mismo sucede con los abrevaderos o los bebederos de agua y los corrales. Entonces, todo esto implica una inversión pues, a largo plazo. Es un costo más alto. Entonces, ambos créditos tienen que ser hechos por escrito, por triplicado, y generalmente se hace en presencia de 2 testigos y ante notario público, ¿verdad? La ley habla de que debe ser ante el registro público de la propiedad. Entonces, muchas veces nada más se inscriben, ¿verdad? Se registra. Cuando consta o cuando las garantías son hipotecarias. Cuando son prendarias, pues se registran esos contratos en el registro de comercio, que también se lleva en el registro público de la propiedad. Ahí mismo está el registro de comercio. Estos contratos pues deben de contener algunos aspectos, ¿verdad? Importantes. La duración y la forma en que el labiado o refaccionado puede disponer del crédito. Los bienes que se afectan en garantía son los bienes que se dejan en garantía. Generalmente, pues son los bienes que se adquieren con el crédito, ¿verdad? Si yo voy a sembrar tomates, pues obviamente que esos 5, 10, 20 hectáreas de tomates que siembre, la producción es la garantía. Ahí en esos casos yo les decía que es algo muy importante en los contratos de este tipo, de esta naturaleza, de avíos y refaccionarios, que como son garantías prendarias, el agricultor se constituye como un depositario judicial de la misma cosecha de la propia cosecha de él, porque esa es la garantía. Entonces, que un depositario judicial pues tiene que devolver, ¿verdad? El valor de la cosecha cuando ya la vende al depositante. Entonces, ¿esto qué significa? Que primero hay que pagarle al banco y lo que sobre o la utilidad que quede, pues es para el agricultor. Y lo mismo sucede cuando adquieres maquinaria, cuando adquieres construcciones, cuando adquieres ganado, serán las garantías para garantizar el crédito refaccionario. Y se constituye como depositario de los bienes muebles la persona que recibe este tipo de crédito. Entonces, esa sería la forma y el registro, ¿verdad? Debe inscribirse en el registro público de la propiedad cuando se trata de inmuebles y cuando se trata de muebles, de garantías prendarias, debe inscribirse en el registro de comercio, estos contratos. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a ver otra operación de crédito. Bueno, si no tienen dudas. No sé si quede claro los créditos de habilitación o avíos. ¿Alguna duda que tengan, compañeros? Alonso, ¿todo bien? Edgar. Todo bien. Oli, todo bien. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, siendo así, hay otra operación de crédito que se llama el reporto. El reporto es una operación de crédito en virtud del cual el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de igual especie en el plazo convenido
y contra reembolso del mismo precio más un premio. Este sería el reporto. Este más que una operación bancaria, es una operación bursátil. ¿Esto qué quiere decir? Los títulos de crédito objeto de la operación del reporto debe ser fungible y además es eminentemente bursátil. ¿Qué es esto de bursátil? Bueno, no es propiamente una operación bancaria que se celebra entre un cliente y el banco, sino que son lo relativo a las bolsas de valores, ¿verdad? Hay una bolsa mexicana de valores en donde hay una cotización o hay una compraventa diaria de acciones. La acción, no sé si lo recuerden, cuando lo vimos en en el tema de las sociedades anónimas, vimos lo relativo a las acciones. Las acciones pueden representar dos aspectos. Uno, que me acredita como una persona que es titular de una acción que representa en forma nominativa pues una cantidad de dinero, ¿sí? Vaya, si yo compro 50 acciones de la sociedad anónima llamada Ingenio del Mante, SADCB, por 1,000 pesos cada una, ¿verdad? Porque ese es el valor nominal de cada una de ellas, pues son 50,000 pesos, ¿verdad? A manera de ejemplo. Pero si compro acciones en la bolsa de valores, propiedad de, de Liverpool, ¿verdad? A lo mejor la acción vale 5,000 pesos cada una, se cotiza más alto. O compro acciones de Telcel, ¿verdad? Las acciones a lo mejor cada una de ellas vale 10,000 pesos, a manera de ejemplo. Entonces, depende de las cotizaciones que tengan en la bolsa, es como aumenta o disminuye el valor de esas acciones. Si a una empresa le va mal, si una empresa tiene problemas financieros, si una empresa va en decadencia, pues sus acciones también, ¿verdad? El valor de las acciones también disminuye. Pero si va en aumento, pues las acciones aumentan. Entonces, hay ciertas empresas que cotizan en la bolsa de valores. ¿Esto qué significa? Que compran y venden títulos de crédito, llamados acciones. Entonces decía yo que la acción representa al titular como propietario de determinada empresa o que tiene acciones en una determinada empresa, pero también es un título de crédito, ¿verdad? Por eso se le denomina así, título de crédito. Es el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito, que en este caso son acciones, son bonos o obligaciones. Es la compraventa que hay en la bolsa de valores, ¿verdad? El gobierno también participa. ¿Cómo? Pues a través de los CETES o los petrobonos, ¿verdad? Los pone en circulación y la gente los compra y los vende, ¿verdad? Ese es el negocio. Cuando hay un rendimiento, cuando hay una utilidad, yo compro 50,000 pesos, por ejemplo, de acciones de el Ingenio del Mante. Vamos a pensar que el Ingenio del Mante cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces ahí se hace una compraventa y eso se utiliza en el reporto, ¿verdad? Es prácticamente eso. Yo adquiero, ¿verdad? Acciones, pero me comprometo con con el reportado, pues a darle en el plazo convenido, a devolverle acciones de la misma especie por el mismo valor, más un premio, más un reembolso, ¿verdad? De dinero, obviamente, y un rendimiento, ¿verdad? ¿El rendimiento cuál es? Pues el premio que le llaman, ¿sí? Pues obviamente que tú me vendiste, pues yo te lo reembolso de vuelta. No quiere decir que sean las mismas, sino de la misma calidad, de la misma especie, ¿verdad? Yo compro acciones de Liverpool, pero te vendo acciones
de Sears, ¿verdad? Yo compro acciones de Telcel, pero te vendo acciones de Facebook, ¿verdad? Por mencionar algo. Entonces, todas las empresas que cotizan en las bolsas utilizan el reporte. Es una compraventa de títulos de crédito, de acciones, de bonos, de obligaciones, que tienen un valor, ¿verdad? Tienen un valor. Entonces, a eso se refiere este tipo de operación de crédito. Es de naturaleza bursátil porque cotizan en la bolsa, ¿verdad? Las compraventas se realizan en la Bolsa de Valores en la Ciudad de México. Entonces, dependiendo cómo suban o disminuyan el valor de esas acciones, o son las utilidades o las mermas que recibes en un momento dado. Pues esto hay que saberle. No cualquiera le entra ahí, ¿verdad? Tienen que ser especialistas. Tú quieres invertir tu dinero en eso, pues lo pueden hacer. Hay mucha gente que invierte en negocios bursátiles. Vaya, hay una persona que tiene 50 millones. En lugar de tenerlo en el banco, pues compra acciones, ¿verdad? Le pregunta a estas personas que cotizan en la bolsa, ¿verdad? Que se dedican a las compraventas, cuáles son las que tienen mayor valor o cuáles son las que se cotizan mejor en el mercado bursátil y pues ahí le inviertes, ¿verdad? Claro, son riesgos. De repente cae la bolsa, ¿verdad? Cuando se dice que cayó la bolsa de valores es porque la gente sacó su dinero, ¿verdad? Y perdieron su valor las acciones. Pero ¿cuándo? Cuando hay desconfianza en el gobierno. Entonces es cuando las bolsas se caen. Ahora con la pandemia, cuando inició el problema, que se empezó a expandir por el mundo, se desplomaron todas las bolsas de valores del mundo, la de Nueva York, la de Londres, la de Tokio y obviamente la de nosotros. Cayeron tan bajo históricamente hablando, ¿verdad? Como nunca se había visto después de la depreciación del 29 allá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces dicen que fue algo extraordinario. Y eso que cuando cae la bolsa de valores, ¿qué sucede? Que las acciones de los principales negocios, el valor se desploma, ¿verdad? Deja de valer y obviamente que la gente pierde dinero. Si yo compré 50,000 pesos de acciones, pues a lo mejor cuando cae la bolsa, mis acciones ya valen 20 o no valen nada, ¿verdad? Simplemente perdí mis 50,000 pesos ahí, ¿verdad? A contrario es eso, cuando sube la bolsa de valores, cuando se cotizan alto las acciones, los bonos o las obligaciones, entonces, pues obviamente que tengo un rendimiento y ese rendimiento se llama el premio, ¿verdad? Entonces, estas son las características que tiene este tipo de operación de crédito. Muchos especialistas en mercantil dicen que propiamente no es una operación de crédito, ¿verdad? Por lo que les acabo de señalar, que más que nada son compraventas de títulos de crédito que se realizan en la bolsa de valores. Ahí no participa el banco, ¿verdad? Directamente. El reporto se perfecciona por la entrega de los títulos de crédito y su endoso cuando sean a la orden o nominativos. Es pues un contrato real, ¿verdad? Al momento en que me da los títulos de crédito y me los endosas en propiedad, yo dispongo de los mismos, ¿verdad? Obviamente pagando por ellos y con la obligación de restituírtelos en el plazo concedido. Creo que este tipo de contratos es por 45 días y que puede ser renovable. Entonces, generalmente cuando trabajas con la bolsa de valores, pues puede ser así, ¿verdad? Celebras contratos de reporto donde yo te vendo acciones y tú me las compras, donde yo
yo te compro acciones y tú me las vendes, yo te pago por ellas y al final del contrato, si hay un rendimiento, una utilidad, yo te doy ese premio, ¿verdad? El que te haya prometido en el contrato de reporto. Aquí dice que el premio o prima es la suma que paga el reportado sobre el precio de la operación y representa la compensación que el mismo da al reportador por la utilización del dinero de este. Entonces, es un rendimiento, ¿verdad? Como toda operación de crédito, pues tiene que haber una utilidad. De otra manera, ¿qué sentido tiene la compraventa? ¿Verdad? O cuando yo, banco, te presto dinero, ¿verdad? Pongo a disposición tuya una suma de dinero para que tú dispongas del mismo. Claro, con la obligación de restituírmelo en los plazos concedidos, más el pago de un interés, comisiones y gastos. Pues es lo mismo. Acá el premio viene siendo el interés, el rendimiento, la prima, la utilidad, ¿sí? Que voy a recibir por esa compraventa de acciones. Insisto, esto aquí no es un lugar donde podamos hacer eso, solamente en la Ciudad de México. Dice que el plazo del reporto en ningún caso podrá ser mayor de 45 días. La operación podrá ser prorrogada por una o más veces sin que la prórroga suponga la celebración de un nuevo contrato. Entonces, lo que yo les decía, ¿verdad? Pues cada 45 días se puede ir prorrogando y si no, pues se da por terminado. Y si hay algún rendimiento que se dejó de pagar, pues es exigible en la vía mercantil, ¿verdad? Entonces está claro que es el reporto, ¿verdad? Pues es una operación de crédito bursátil, de natural, eminentemente, bursátil, que consiste en la venta de títulos de crédito, en donde a cambio me pagan un reembolso o una prima, ¿verdad? Y con la obligación de restituirme los mismos títulos de crédito, bueno, no los mismos, sino en calidad y en especie, ¿verdad? Más aparte, un premio, que es el rendimiento, lo que acabamos de decir. Ese sería más que nada el reporto, la compraventa de acciones, de bonos o de obligaciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, de las empresas que participan en la misma, ¿verdad? Son empresas muy grandes, puede ser la Gamesa, la Bimbo, Liverpool, Sears, Soriana, Chedraui, en fin, las grandes empresas, las grandes compañías son las que cotizan sus acciones. Es obtener dinero fresco para seguir invirtiendo a cambio de un interés que se paga. Ese es el objeto más que nada, ¿verdad? La empresa que recibe ese dinero, pues lo utiliza para seguir invirtiendo en el negocio, ¿verdad? Que siga aumentando su capacidad económica y que sus acciones no decaigan, ¿verdad? Para que puedan tener buenos rendimientos al término de los contratos de reporto. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Hay alguna duda con relación al reporto? Lick, No, ninguna. cuando el valor bursátil de la acción que se utilizó como reporto disminuye, ¿cómo se puede garantizar el pago de ese reporto? Bueno, es que es de acuerdo al rendimiento que obtengas. Es como se paga la prima o el premio. Obviamente que si no obtienes, pues no hay utilidad, no hay nada, ¿verdad? Las acciones pues caen. No necesariamente tú tienes que, ¿cómo te diré? Regresar las mismas acciones. A lo mejor ni te las van a comprar, ¿verdad? Cuando las compraste valían, a manera de ejemplo, la acción valía 1,000 pesos cuando las compraste, pero a los 45 días, cuando regresas a las acciones en la misma especie y calidad, pues no puede ser una que ya decayó, que ya no tenga valor o que tenga
valga 50 pesos o 100 pesos, no. Pues yo la compré en 1000, pues salí perdiendo, pues no hay rendimiento, ¿verdad? Yo quiero imaginarme que ahí en esos casos es acorde con el rendimiento, la prima o la utilidad o el beneficio que recibas. Y si no lo hay o está mermado, pues de acuerdo a ese monto que recibas, es como vas a reportar ese premio. ¿Sí me explico? Porque Sí, no sí, está necesariamente bien. vas a regresar al reportado las mismas acciones, ¿no? Simplemente dicen, me vas a devolver acciones en la misma calidad y en la misma especie. ¿Verdad? Bueno, pues si ya te comprometiste, tienes que hacerlo. Ahí es donde se pierde, ¿verdad? O sea, en la bolsa de valores es un albur, es como la agricultura. No sabes si vas a ganar, tienes que invertir, pero no sabes si vas a ganar o vas a perder, ¿verdad? Y como puedes ganar, puedes perder. Y en este caso así sucede. Hace días, no tiene mucho, cayeron todas las bolsas del mundo. ¿Qué sería hace 2 meses atrás? Todas, absolutamente, ¿verdad? Entonces se depreciaron los títulos de crédito, las acciones, los bonos. Es un verdadero problema. No, no es fácil andar en estos líos, ¿verdad? Lo mismo puedes ganar mucho dinero, que también te puedes quedar en la calle, ¿verdad? Puedes perder todo. Por eso hay que estar muy bien enterados, hay que tener un buen corredor de bolsa, así se les llama, a los corredores de bolsa, a los que se dedican a comprar y vender estos títulos de crédito, ¿verdad? Estos bonos, estas acciones, estas obligaciones. Son gente que le sabe y te orientan y te dicen, mira, invierte mejor en esto te va a dar mayor utilidad, esto se cotiza alto, ¿verdad? La acción te va a costar 50,000 pesos cada una, pero pues, si compras 500 o 1000, yo te garantizo que no va a pasar nada, porque son empresas que van para arriba, ¿verdad? Eh, puede ser Facebook, puede ser Twitter, no sé, empresas que todos los días están cotizando en la bolsa y tienen muy buenos rendimientos, ¿verdad? Alguna inmobiliaria también que van para arriba, pero es cuestión que el corredor te oriente, el corredor de bolsa, que es el facultado, es el que tiene conocimiento de este tipo de compraventa de acciones, ¿verdad? A través del reporte y, y que te permitan tener utilidad, porque de otra manera, pues te vienes abajo, ¿verdad? Pierdes todo. ¿Sí está claro? Sí, Lick, está bien. Ok. Bien, pues no es mucho que hablar del reporte, ¿verdad? Es por escrito el contrato, obviamente. Tiene un vencimiento de 45 días, pero es prorrogable o renovable. Sí, ¿qué sería lo que podemos mencionar del contrato de reporte? Es un contrato por virtud del cual una persona adquiere títulos de crédito con la obligación de reembolsarlos, tantos títulos de igual especie en el plazo convenido y con un reembolso del precio que se haya pagado más un premio. Esto sería la dinámica de este tipo de contrato, el reporte. Es de naturaleza bursátil, totalmente, ¿verdad? Es para cotizar en la bolsa, para realizar operaciones de compraventa de acciones, bonos, obligaciones en la bolsa de valores. Ahora vamos a ver otro tipo de contrato, el contrato de cuenta corriente. El contrato de cuenta corriente es una operación de crédito también, que la ley de títulos y operaciones de crédito lo define como el contrato de cuenta corriente en virtud
del cual los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo a una cuenta, y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. ¿Esto qué es? Bueno, pues es un contrato de cuenta corriente, ya lo hemos comentado. Cuando hablamos del contrato de apertura de crédito, dijimos que el contrato de apertura de crédito se utiliza para muchas cosas, para los contratos de habilitación a vivo, para los contratos refaccionarios, para los contratos para adquirir una casa, para los contratos para adquirir un vehículo, para obtener una tarjeta de crédito, y pues también hay contratos de apertura de crédito en cuentas corrientes, ¿verdad? Que es generalmente el que se utiliza en la tarjeta de crédito. ¿A qué se refiere? El cuentacorrentista, ¿verdad? Consiste en una bolsa revolvente, una serie de remesas. El banco pone a tu disposición una suma determinada de dinero, tú dispones de ella, y mientras estés depositando y pagando no hay ningún problema. Se sigue dando vuelta, ¿verdad? Es una cuenta que está corriendo continuamente, ¿verdad? Son remesas recíprocas que las partes se dan, ¿verdad? Tú me autorizas un crédito por 20,000 pesos en tarjeta de crédito, yo dispongo de los mismos, te pago el mínimo y seguimos trabajando. ¿Verdad? Te estoy abonando y tú me das la oportunidad de seguir disponiendo, y eso es precisamente el contrato de cuenta corriente. Los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes, ¿verdad?, contratantes, el banco y el cliente, se anotan como partidas de abono en un estado de cuenta o de cargo en una cuenta, y el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye crédito exigible y disponible. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ya el momento en que no cumplas, obviamente, con el contrato, te van a suspender el crédito, se va a dar por terminado el contrato, y como una consecuencia te van a exigir el saldo insoluto, ¿verdad? Pues mientras estuve pagando, pues todo estuvo muy bien. Cuando dejé de pagar, pues obviamente que empezaron los problemas, ¿verdad? Estaba mensualmente pagando una casa y pagaba a 20 años 5,000 pesos, ¿verdad? De repente hubo un problema económico, surgió una pandemia, me quedé sin trabajo, no pude ya abonar, se me acumularon 2, 3 mensualidades, el banco dio por terminado el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, y el saldo que resultó entre capital, ¿verdad?, vencido, el capital por vencerse, que también es exigible, ¿verdad?, y los intereses normales y moratorios generados, me los van a exigir en la vía ejecutiva mercantil. ¿Sí? Acuérdense que los contratos de crédito pueden ser títulos ejecutivos siempre y cuando se acompañen de una certificación de adeudos expedida por el contador facultado del banco y constituyen un título ejecutivo. No es un título de crédito como un cheque en pagaré o una letra de cambio. No. Es un título ejecutivo que también trae aparejada ejecución, igual que un título de crédito, y que puede exigirse la cantidad líquida que aparezca en el estado de adeudos. Aquí el contrato puede estar por 20,000 pesos, ¿sí? El monto que se obligó el banco a otorgar al cliente era por 20,000 pesos. Pero como era una cantidad revolvente, en donde recíprocamente las partes se reembolsaban las remesas, ¿verdad? El banco ponía a disposición el dinero, el otro disponía, daba bonos y seguían trabajando. Cuando deja de cubrir las remesas que le corresponden
al cliente, al banco, entonces da por terminado el contrato, el crédito vencido es exigible, el crédito se da por vencido, el crédito, si es a 20 años, obviamente que si a los 2 años dejó de pagar, pues se le exige el resto al cliente y como una consecuencia de los intereses normales y moratorios que se hayan generado. Y todo eso viene en el estado de cuentas, que hace el estado de deudas, perdón, que hace el contador facultado. Y esa cantidad líquida se puede exigir en materia mercantil, en un juicio ejecutivo mercantil, ¿verdad? En donde el título ejecutivo trae aparejada ejecución. ¿Esto qué significa? Que la cantidad líquida se le puede exigir al deudor al momento de acudir a requerirlo de pago, y si no paga, se le embargan bienes suficientes de su propiedad que garanticen el pago de lo debido. Entonces, esto es la dinámica que se utiliza en este tipo de contratos. Contrato de cuenta corriente, bueno, lo vamos a ver con más detalle el día de mañana, ya se me acabó el tiempo. Por hoy, mañana vamos a ver todo lo relativo a las remesas, a los efectos del contrato de cuenta corriente y la clausura de la cuenta y terminación del contrato y embargo de la cuenta corriente. Entonces, mañana continuamos. Que estén bien y gracias por escucharme. Igualmente. Gracias, Lick. Lick. Igualmente, Gracias, Lick. Lick. Que esté bien. Mañana, Lick. Buenas Mañana. Hasta luego. noches.